de Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, y vamos a hablar acerca de las señales del fin. Lucas capítulo 21, verso 1, dice la palabra de Dios: levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía aún para vivir. Y mientras algunos estaban contemplando y hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder en Israel? Vamos a hacer una palabra de oración. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, está escrito en tu palabra, Señor, que a la presencia tuya tiembla la tierra. Sabemos, Dios del cielo, que hay terremotos a causa, Señor, de los desastres naturales que necesariamente tienen que suceder, porque así está escrito en tu palabra. Pero también, Señor, tú nos has enseñado que cuando tú quieres visitar a tu pueblo, a tu iglesia, cuando tú, Señor, manifiestas tu gloria, tu poder, tus maravillas, la tierra se estremece, Señor, ante tu presencia. Y nosotros creemos, Dios del cielo, que este culto tú lo has preparado, Señor, para visitar a tu pueblo, para bendecirlo, pero también, Dios del cielo, para darnos el conocimiento, la iluminación de tu palabra, para poder atravesar estos tiempos malos y peligrosos que estamos viviendo. Por eso te pedimos, Señor, que tú ilumines los corazones por medio del consejo de tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, de todos aquellos que se encuentren como los de Maús, en tibieza, en dureza, en indiferencia. Te pedimos que tu palabra, Dios del cielo, ilumine sus corazones. Yo te doy gracias por este grupo, Señor, este remanente de personas que se esfuerza, que persevera en medio, Señor, del engaño, en medio de la apostasía, en medio de la confusión tan peligrosa que estamos viviendo en este tiempo final. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo no sea parte de nosotros, que tu precioso Espíritu Santo nos traiga la unción, la sabiduría, pero sobre todo que nos dé el discernimiento para poder, Dios del cielo, escapar de todo lo que está por venir y no ser presa de ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. Por eso te pedimos, Dios del cielo, que tu Espíritu Santo nos equipe con dones, que tu Espíritu Santo, Señor, abra los sentidos espirituales en nosotros y que nos dé, Dios del cielo, ese entendimiento para poder esperar ese encuentro secreto contigo en las nubes. Te damos gracias, Señor, porque nos permites también celebrarte en este día, Señor, la fiesta de primicias, y poderte dar un poco, Señor, de lo mucho que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios en esta mañana. El Evangelio de Lucas capítulo 21, para comenzar nuestro Señor Jesucristo a establecer cuáles iban a ser las señales del fin,
que iban a envolver el fin de la era de la iglesia y que iban a anunciar el fin del sistema de este mundo, antes de iniciar con las señales que iban a ocurrir en lo natural, en el mundo entero, dentro de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo deja una historia. Deja una historia antes de comenzar a desarrollar su discurso profético. Y dice que estando en el templo, nuestro Señor Jesucristo se dio cuenta que los ricos echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Pero dice que también vio a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre y dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron de lo que les sobraba, pero ella, de su extrema pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué antes de comenzar con las señales del fin, por qué nuestro Señor Jesucristo dejó esta historia? ¿Qué tiene que ver esta viuda pobre o la actitud de esta viuda pobre con lo que va a enmarcar la venida de nuestro Señor Jesucristo? Quiere decir que nuestro Señor Jesús dejó esta historia. ¿Por qué? Porque en la medida que se acerque el final, en la medida que nosotros estemos en los umbrales de la venida del Señor, nuestra entrega a Él tiene que ser una entrega completa. Tiene que ser una entrega total, amados hermanos. Nosotros no podemos ser personas que nos sigamos entregando a medias al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios establece que no hay caminos intermedios. Solo hay 2 caminos: un camino de vida y un camino de perdición. Pero no hay un camino intermedio. Por eso nuestro Señor Jesucristo deja esta historia y dice: en la medida que los acontecimientos finales se vayan a cumplir, la entrega que debe de tener la iglesia, la entrega que tiene que tener aquel que es pobre de espíritu, que constantemente tiene necesidad de Dios y de su Espíritu Santo, su entrega hacia las cosas del Señor, su entrega hacia el Evangelio, su entrega a la vida del Espíritu, tiene que ser una entrega total. Y la pregunta es: si nosotros creemos que la venida del Señor está pronta, ¿cómo ha sido su entrega, amados hermanos? ¿Cómo ha sido nuestra entrega? ¿Seguimos siendo cristianos a medias, mediocres? ¿O conforme el día va avanzando, conforme nosotros vamos siendo iluminados por la palabra que aquel día se acerca, nuestra entrega es mayor o sigue siendo una entrega mediocre? Y lo segundo es que la iglesia necesariamente tiene que aprender la iglesia a depender en el poder y la sobrenaturalidad de Dios. Porque esta viuda pobre dice que dio todo lo que tenía, que dio aún de todo lo que tenía para vivir. ¿Por qué lo dio? Porque ella sabía que su entrega y su dependencia estaba en el Señor. ¿Usted cree que esa viuda pobre se quedó sin comer al día siguiente? Por supuesto que no, porque mire, de tal manera movió el corazón de Dios que la dejó como modelo para todos aquellos que vamos a vivir el tiempo del fin. Dejó como modelo de actitud a esa viuda pobre para que todos aquellos que decimos que esperamos su venida nos movamos en esta actitud que hubo en esta mujer. Entonces, ella confió en el poder y en la sobrenaturalidad de Dios. ¿Y por qué nosotros tenemos que confiar en el poder y la sobrenaturalidad de Dios en este tiempo final? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios enseña que vamos a vivir pestes,
que vamos a vivir hambres, que vamos a vivir terremotos, que va a haber crisis sociales, políticas, económicas y de salud que van a poner de rodillas a la humanidad. Y el que no entre a una confianza absoluta en el Señor, hermanitos, no van a poder atravesar estos tiempos finales. Porque una enfermedad como la que ahorita se está atravesando por los cambios de clima, los virus que hay en el ambiente, hay gente que en la enfermedad blasfema de Dios. Hay gente que tiene 39, 40 de temperatura y dice: ¿y dónde está Dios? Y yo que te sirvo, ¿por qué permites eso? Mira, hermanito, si una infección de esa naturaleza lo pone de rodillas y a dudar de Dios, ahora imagínese todo lo que va a venir. Por eso dice que solo los que verdaderamente confíen en el poder y en la sobrenaturalidad de Dios van a poder atravesar estos tiempos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: confiad, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él prometió estar con nosotros todos los días, está todos los días aún en la enfermedad, hermanitos. Aún en la agonía, en el sufrimiento, en la escasez, Él prometió estar con nosotros, y si Él lo prometió, así va a ser. Entonces el problema es que muchos de nosotros, en lugar de avanzar hacia esto, vamos para atrás. En lugar de que cada día haya una entrega y una confianza absoluta en el Señor, cada día, hermanitos, hay más duda y más incredulidad, como de la profecía que daba nuestro hermano Luis. Y después de que ve que esta viuda pobre echa todo lo que tenía, dice que empezaron los discípulos a impresionarse, no de la actitud de esa viuda pobre. ¿Qué le impresionó a los discípulos? Dice que le empezó a impresionar a los 12 apóstoles la hermosura del templo, el oro del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Pero el Señor dice: miren, de todo lo que ustedes admiran, no pongan sus ojos en esas cosas, porque de todo lo que ustedes admiran, sus posesiones, sus riquezas, los templos, el oro, la economía, dice, de eso no va a quedar absolutamente nada. No va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es por eso, hermanitos, que nosotros tenemos que entender la segunda lección de esta historia, que nosotros no tenemos que ocuparnos tanto en lo material. Nosotros no nos tenemos que preocupar tanto por si nuestro baño lo queremos hacer de mármol con jacuzzi y que tenga, hermanito, agua caliente y agua templada, y que usted está cansado de su pantalla de 70 pulgadas y que ahora quiere una de 90. No se ocupe tanto en eso, de tal manera que en la búsqueda de lo material usted no descuide su preparación espiritual para ese encuentro en las nubes con nuestro Señor Jesucristo. Porque hay quienes descuidan esa preparación, hay quienes descuidan la vida del Espíritu por buscar siempre solo lo material, por buscar una vida mejor, una condición mejor, por buscar, hermanitos, cosas que la palabra de Dios dice que no pongamos tanto nuestros ojos en ellas. ¿Por qué? Porque son cosas perecederas, son cosas que no tienen trascendencia en lo eterno. Por eso el apóstol Pablo establece y dice que la corona de vida, la corona, hermanito, de la vida futura, porque no dice el apóstol Pablo: a mí me está reservada la corona de vida. Yo le pregunto, ¿que usted no tiene vida? ¿Verdad que tenemos vida? Porque si no, usted no estaría respirando. ¿A qué vida se refiere? A la vida futura, a la vida que va a recibir todas las promesas que se van a materializar por la fe nuestra. Y entonces dice: a esa corona de vida solamente se le va a dar a las personas que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Pero hoy usted ve que estamos en un tiempo donde hay quienes no creen esa realidad. Por eso usted ve ministros no creo que sean ministros del Espíritu, me imagino que ministros de los hombres, ministros por apellido, por casualidad, por lo que usted quiera, que no hablan escatología, que no hablan de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque no es una realidad para ellos. Ahora imagínense para la gente que los escucha. ¿Para qué los estarán preparando? Los están preparando para vivir aquí abajo, pero no para vivir allá arriba. Y de una vez le digo, hermanito, que usted está en un lugar, yo no lo voy a enseñar a vivir aquí eternamente abajo. Mi visión y el pensamiento que Dios a mí me ha dado no está aquí en esta tierra. Porque yo he encontrado, amados hermanos, que las mejores proezas, las más grandes y maravillosas, están en la vida futura que está por venir. Entonces usted está en un lugar donde lo vamos a preparar para lo futuro, pero también preparar el alma, el espíritu, para que usted pueda tomar esa herencia. Y ahí involucra también que uno tiene que aprender a conquistar su alma, que también uno tiene que entrar a una vida del espíritu, porque son las dos detonantes que nos van a permitir entrar a la herencia eterna. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, en las parábolas de Mateo capítulo 13, usted ve que en una parábola el Señor estableció que los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, ¿qué promueven? Que la palabra, ¿qué? Se ahogue. El engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los afanes de esta vida, hermanos, solo traen desilusión y frustración. Si somos sinceros, hermanitos, ¿cuántos de ustedes en la búsqueda de una vida mejor se han frustrado y se han desilusionado? Porque en la búsqueda de una vida mejor, por ejemplo, nosotros, hermanitos, ustedes saben que estuvimos orando porque nos habían propuesto un negocio multimillonario. Un negocio en donde en menos, yo creo que de un mes, iba yo a tener cerca de 7 millones de dólares en mi cuenta bancaria. Y el Señor ahí me dio la lección más grande de mi vida. ¿Por qué? Porque yo entendí que en la búsqueda de esas cosas solamente hay frustración y desilusión, porque con la gente con la que nosotros íbamos a hacer negocios eran hermanos de la iglesia, eran pastores, eran ministros que nos terminaron defraudando y que nos terminaron robando mucho dinero. Aún políticos de esta nación que entre comillas son diputados, senadores, gobernantes, presidentes municipales, nos sentamos a la mesa con muchos de ellos y lo único que yo obtuve en la búsqueda de una economía de esas dimensiones fue frustración y desilusión. ¿Y sabe por qué? Porque nunca le preguntamos al Señor qué es lo que verdaderamente quiere para nuestras vidas. Si verdaderamente ese negocio, ese trabajo que nosotros estamos desarrollando, verdaderamente Dios está ahí o no está en el asunto. Pero Lucas, este discurso profético de Jesús, Lucas enfoca este discurso a la nación de Israel. Cuando usted ve Lucas 21, nuestro Señor Jesucristo habla de acontecimientos inmediatos que iban a ocurrir en Israel, y ahorita vamos a ver uno por uno. Pero Mateo capítulo 24, que es paralelo a Lucas 21, proyecta las señales del fin que iba a estar viviendo no solamente Israel, sino también la iglesia y el mundo entero. Lucas 21, una proyección hacia los acontecimientos inmediatos en Israel, pero Mateo recoge el discurso de Cristo en el monte de los olivos y lo proyecta
hacia todas las cosas, las señales que iban a ocurrir en el tiempo del fin, y no solamente en Israel. Y ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de eso. Y si nosotros avanzamos en el verso 5, dice que mientras estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado, Jesús les dijo: en cuanto a estas cosas que estáis mirando, mire cómo le dice, vendrán días, hablando de cumplimientos inmediatos, días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué estaba profetizando que iba a ocurrir en Israel nuestro Señor Jesucristo? La destrucción ¿de qué? Del templo de Jerusalén, y cómo Jerusalén iba a ser asediada por los gentiles, por los romanos. Jesús profetizó que Jerusalén y el templo iban a ser destruidos, y con las señales tan claras que él estaba anunciando, prácticamente, mire, ya no fechó el año porque no quiso. Pero usted sabe que la destrucción del templo se dio en el año 70, cuando el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la violenta revuelta que ya llevaba aproximadamente 4 años sacudiendo a Judea. Y tras un duro asedio de Tito, logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo tal como el Señor lo había anunciado. O sea, se da cuenta que el profeta por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, las profecías que él dejó escritas se cumplieron a cabalidad. Pero además de profetizar esto, versículos más adelante, usted ve que les da advertencias. Les dice: cuando vean a Jerusalén que está siendo rodeada por los ejércitos, cuando vean que los gentiles están asolando a Israel, ya no se detengan, no regresen a su casa, no regresen por las cosas, porque así van a salvar su vida. Escapen inmediatamente. Pero no atendieron el mensaje de Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos judíos murieron? A ver, los que conocen historia, ¿cuántos judíos murieron en esa revuelta? 1,000,000 de judíos por no atender la voz de Dios. Que viene porque el profeta por excelencia les dijo: cuando vean que viene el ejército romano, ya no regresen a sus casas, salgan de Jerusalén para que puedan escapar por su vida. Pero ¿sabe por qué no atendieron la voz de Cristo? Porque ellos dijeron: no, nosotros tenemos el templo, y como tenemos el templo, Dios tiene la obligación de estar con nosotros. Ellos creyeron que por estar en el templo, Dios tenía la obligación de guardar a Israel, y no fue así, hermanitos. De tal manera que Dios les demostró que la religiosidad tiene sus consecuencias. 1,000,000 de judíos murieron por no creer a las palabras de Cristo. Y después usted ve que habla de los mártires de la iglesia, porque les dice: yo me voy a ir, pero cuando yo me vaya, van a perseguirlos a ustedes, van a entregarlos en las sinagogas y en las cárceles, van a ser azotados, van a ser llevados ante los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Y dice: y matarán a algunos de vosotros, van a ser odiados de todos por causa de mi nombre, van a ser entregados por padres, hermanos, parientes y amigos. ¿Y quién entregó a Cristo? Su amigo Judas. Entonces usted ve que aquí nuestro Señor Jesucristo continuó profetizando lo que iba a suceder en un futuro inmediato en Jerusalén. Les dice: van a ser mártires de la iglesia. Muchos de ustedes van a ser perseguidos, los van a encarcelar, los van a apedrear y van a ser muertos por causa de mi nombre. Y así sucedió.
Porque usted ve que todos los emperadores romanos que le siguieron a Tito, hermanitos, se dedicaron a hacer escarnio con la iglesia naciente. Se dedicaron a decapitar a los seguidores de Cristo de tal manera que con su cuerpo ya decapitado, dice que los ponían en un palo en los jardines de Nerón, de tal manera que con los cuerpos de los cristianos alumbraban la noche los jardines de los emperadores romanos. Uno de ellos, Nerón. Y yo le pregunto, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí está entendiendo? Porque siento que estoy predicando solo, que no me entiende. Porque si no entiende estas cosas, hermanitos, no vamos a entender el fin. Y luego dice, vea, sigue profetizando: ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Usted ve que Jerusalén no puede estar en paz, constantemente rodeada de ejércitos y de enemigos. Y les dice, pero van a caer a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Qué estaba profetizando nuestro Señor Jesucristo? La diáspora judía. ¿Cuál fue la primera diáspora que nosotros podemos ver registrada en la palabra? El exilio en Babilonia, ¿eh? Entre el año 586 y 537 antes de Cristo, usted ve la primera diáspora. Pero esta que está profetizando, la segunda diáspora judía, se dio en el año 70, hermanitos, cuando el general Tito derrotó esta revuelta judía y destruye el templo de Jerusalén. Y ahí empieza la segunda diáspora, donde todos los judíos fueron dispersados en diversas partes del mundo. Entonces usted puede ver que con una precisión quirúrgica lo que nuestro Señor Jesucristo profetizó se fue cumpliendo. Pero ¿por qué vino este segundo asedio por parte de los romanos? Porque usted ve que la iglesia naciente no quería salir de Jerusalén con el mensaje del evangelio. El que tenía que salir con el mensaje del evangelio a todo el mundo era Pedro, pero no quiso. Levanta a Pablo. Y entonces, a causa de esta revuelta, a causa de este asedio, a causa de esta invasión o de esta destrucción, la iglesia naciente que no quería salir de Jerusalén empieza a llevar el mensaje del evangelio por todo el mundo. Empieza a cumplirse también una profecía diferente que nuestro Señor Jesucristo entregó. Entonces se da cuenta cómo Dios a veces permite situaciones adversas en la iglesia para que la iglesia se dinamice. Mire, usted teniendo salud y economía, usted no quiere servir. Usted teniendo buen trabajo y buena salud, usted dice, yo cumplo con ir al templo. Salud, pero ¿y cómo se dinamizan las cosas de Dios? Pastor, ¿va a haber oración hoy? Porque tiene la necesidad. Pastor, si nos vamos a reunir, si van a mandar el enlace. ¿Por qué? Porque en usted hay una necesidad, porque algo está atravesando usted muchas veces con permiso de parte de ese, para que usted salga de su estancamiento, para que usted se dinamice, para que se ponga a servir y para que ponga a realizarse la tarea para la cual Dios lo llamó a este evangelio. Porque Dios no llamó al evangelio gente que esté sentada en una iglesia, hermanitos. ¿Sí cree que el evangelio es eso? Venir, pasar lista, sentarse, dormirse en el mensaje e irse y ya cumplió todo. Porque hay gente que aquí viene porque lo arrulla el Señor en la palabra. Yo no tengo paz en mi casa, pero qué bien duermo en la palabra. Qué paz tengo cuando estoy con mis hermanos. ¿Usted cree que para eso lo llamaron? Y entonces muchas veces nosotros no obtenemos lo que esperamos de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está enseñando a vivir con lo que realmente necesitamos hacer.
No te da lo que tú quieres, porque Dios te dice, es que a ti no te sirve tu salud y tu economía. A ti lo que realmente te sirve para que vivas de acuerdo a lo que yo espero de ti es que estés en oración, es que estés en clamor, en ayuno, en intercesión, sirviéndome, amándome, teniendo la esperanza de que hay un Dios que sigue interviniendo en la vida de la gente. Por eso a veces no recibimos lo que esperamos. Recibimos lo que realmente necesitamos para desarrollar lo que Dios quiere en nuestra vida. Y entonces usted ve que esto mismo Mateo lo proyecta hacia el fin del mundo y de la era de la iglesia, porque Mateo dice: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ya no de un ejército, cuando vean a Israel rodeada de ejércitos, entonces llegó el final. Y mire, en el culto de los varones, nosotros estábamos hablando de dones y de otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Y yo sentí como bajó una unción de parte de Dios profética a mi vida, hermanitos. Y vi, como lo estoy viendo a usted, cómo en los próximos meses, años, no sé, vi cómo Israel era rodeada por ejércitos. Y veía cómo los ejércitos tomaban las alturas del Golán. Y veía cómo desde ahí empuñaban sus armas. Pero también veía una bestia, la bestia política, que en sus pies tenía garras y pisaba el lugar santísimo. Y yo decía: Señor, van a profanar tu lugar santo. Y cuando con esas garras pisaba el templo, destruía y hacía un hollamiento de todo el pueblo judío. Y Dios en la profecía nos decía: orad por Israel, porque la paz de ellos es nuestra paz, hermanos. El día que se acabe la paz de Israel, se acabó todo para nosotros, porque ese es el fin. Cuando veamos que sube un pensamiento perverso de Gog, la nación del norte, porque mire, ahorita ellos están haciendo lo que quieren ahí en Ucrania. En Rusia, la gente que nosotros tenemos contacto con ellos, familiares de mi esposa, viven en un miedo constante. Y cuando les hablamos nos dicen: háblenos de otra cosa, pregúntenos cómo estamos, pero no me pregunten de la guerra, porque a nosotros en cualquier momento nos puede caer una bomba y se acabó. Dios quiera que nunca se le ocurra a Ucrania lanzar una bomba a la nación del norte, porque entonces se acabó. Porque va a ser la guerra relámpago que dice la palabra de Dios. Una guerra, hermanitos, con armas de destrucción masivas, de alcance masivo, que dice que va a matar a la tercera parte de la humanidad. Y ahí se va a cumplir. Si cae una bomba en Rusia y patean al oso ruso, le va a venir un pensamiento perverso y se va a ir contra Israel. ¿Sabe por qué se van a ir contra Israel? Porque usted vea las noticias, no me crea a mí, lea. De Ucrania están saliendo miles de judíos. De Rusia, prácticamente de un 100% de judíos que estaban en Rusia, el 80% ya está en Israel. Se está poniendo fin a la diáspora judía. Y entonces le va a venir un pensamiento perverso a ese hombre, porque va a decir: ya los tengo a todos juntos, ya tengo a los banqueros, ya tengo a los que son prominencia en la medicina, ya tengo reunidos en un solo lugar a todos aquellos que han fastidiado el mundo, porque así creen ellos. Y dice que se va a ir contra Israel. Pero dice la palabra de Dios que el Señor no va a dejar ni que lleguen a Israel, cuando el Señor los va a destruir a todos. Pero ya es el fin. Por eso lo que está ocurriendo en Rusia, hermanitos, es una señal del tiempo del fin, porque lo están pateando, y ese oso va a sacar las garras en algún momento. Y cuando saque las garras, ¿sabe qué va a suceder?
Estoy hablando esto ahorita, es de ahorita, es de hoy. ¿Sabe qué va a suceder? Que entonces las 10 superpotencias de Europa, Alemania a la cabeza, van a decir: vamos a unirnos. La Unión Europea fracasó. Las veintitantas naciones que integran las banderas ahí en Bruselas se van a quitar y se van a poner solamente 10. Va a ser un fracaso la Unión Europea. Está colapsando la Unión Europea. Y cuando vean al oso ruso sacar las garras, van a decir: Alemania, ahora voy yo como cabeza de Europa Occidental. Y va a ver que se van a unir 10 naciones. Y esas naciones dice que le van a dar el control del mundo al cuerno pequeño, anticristo. Pero por eso lo que está sucediendo allá, ruéguele a Dios que no provoquen a Rusia. Porque si Rusia se levanta, hermanito, usted y yo tenemos los días contados en esta tierra. Pero profetizado por nuestro Señor Jesucristo, se van, pero regresan. Y mire, dice Lucas 21, y les refirió también una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan las hojas, al verlo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. ¿De qué está hablando aquí? ¿De quién hace referencia nuestro Señor Jesucristo al decir que pongamos atención en la higuera y los árboles cuando broten sus hojas? ¿Quién es la higuera? ¿Por qué es Israel? Ay, porque así me lo han enseñado toda la vida el pastor. ¿Por qué es la higuera Israel que reverdeció en cuándo? 1948. ¿Por qué es la higuera? Porque hay muchas figuras a lo largo de la escritura que cuando se habla de la higuera es Israel. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo iba de camino a cierto lugar y vio a Natanael sentado en una higuera, ¿verdad? ¿Y qué dijo cuando vio a Natanael sentado en la higuera? He ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y después usted ve todo el Antiguo Testamento escribir como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha vi a vuestros padres, haciendo referencia a Israel. Entonces usted ve que en 1948 florece la higuera y dice que ya está el verano cerca, ya está por dar su cosecha el evangelio, ya está cerca el verano. Pero hermanitos, ¿qué le quiero decir yo con todo esto? No creo que le estoy dando una clase de historia. No le quiero transmitir historia, le quiero transmitir fe en esta tarde. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto, hermanitos? ¿Está viendo que los cumplimientos proféticos de Cristo se han cumplido quirúrgicamente? ¿Se da cuenta que Lucas 21 y Mateo 24 se han cumplido? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no ha habido margen de error? ¿Verdad que no estamos esperando absolutamente nada, nada más que se intensifique lo que dijo que iba a venir? Entonces, ¿qué le quiero transmitir con todo esto? Que todo lo que Cristo dijo se cumplió. Que todo lo que Cristo dice se cumple, hermanitos. Entonces nosotros estamos acercándonos a un evangelio de verdad. Usted, hermanito, no viene aquí a escuchar fantasías. Usted no viene a escuchar ilusiones. Usted no viene a llenarse de falsas esperanzas en este lugar. Nosotros, por la gracia de Dios, fuimos llamados a un evangelio de realidades y de promesas que se van a cumplir y que se van a materializar en nosotros por la fe, y que todo lo que Cristo dijo que sucedería va a suceder. Y Él dijo: yo me voy, pero me voy y les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, también ustedes estén. Y me voy a tardar un poco, pero vendré a cumplir la palabra, que va a llegar el día en donde nuestros ojos van a ver a nuestro Redentor y a nuestro Salvador. Usted no está llenándose de ilusiones. Den un aplauso al Señor si lo está entendiendo.
O sea, lo que le quiero transmitir con todo esto es que lo que Él dice se cumple. Y que así como se cumplió todo esto, se van a cumplir todas las promesas futuras, hermanitos. No dice la palabra de Dios: vengo pronto y traeré mi galardón, dice la palabra, conmigo, mi recompensa, y le voy a pagar a cada uno según lo que haya hecho estando en mi evangelio. Entonces usted, hermanito, no está perdiendo el tiempo aquí, porque hay gente que viene al evangelio y piensa que viene a perder el tiempo. Hay gente que piensa que nosotros queremos entretenerlos 3-4 horas. Hay gente que piensa que el pastor, el predicador, el ministro fue pastor porque no pudo ser otra cosa en esta vida. Hay gente que piensa esa realidad, hermanitos. Pero los que verdaderamente hemos disfrutado de que Dios nos abra el entendimiento, de tener su palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, sabemos que usted está aquí sentadito porque usted sabe que todo lo que Él dijo que se iba a cumplir en el tiempo final, se va a cumplir, hermanitos. Por eso dice la palabra de Dios: no tengan muchos como otros tienen por tardanza la venida del Señor, porque ciertamente, dice, Él vendrá pronto. El día que menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá en las nubes y enviará a los ángeles del cielo, y de los 4 puntos de la tierra reunirá a sus escogidos para el encuentro secreto con Él en las nubes. Entonces, ¿se da cuenta que usted no está en un evangelio de mentiritas? Que todo lo que está escrito se va a cumplir. Por eso dice la palabra que Jesús, los que les gustan estudiar la palabra, vino a cumplir cerca de 300 profecías en su ministerio terrenal. Y ahora, hermanitos, que sabemos que todo lo que está escrito se va a cumplir, debemos de atender las advertencias que Él dijo que teníamos que conocer, porque a aquellos les dejó advertencias y no las atendieron. ¿Y qué pasó? Murieron. De la misma manera, si nosotros no atendemos las advertencias, vamos a morir espiritualmente, porque Jesús dijo: velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todo lo que está por venir. Quien no vela y quien ora no escapa. ¿Y cuántos les gusta velar y orar? Dice amén, pero cuando hacemos veladas de oración 1 hora y está durmiendo. 1 hora, 1:30 y ya no aguanta el hambre. 2 de la mañana y no van a dar pan, cafecito porque está dura la noche. Entonces hay que atender las advertencias, porque todo lo que le sucedió a Israel es un ejemplo de lo que nos va a suceder a nosotros. Pero ahora vamos a engancharnos con Mateo 24, y aquí viene lo bueno. Ya le voy a entrar a los terremotos, pandemias, todo eso, pero quería dejarle esta realidad en su corazón. Dice: y estando Él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, maestro, ¿cuándo sucederá esto? 1, ¿cuándo será la señal de tu venida? 2, ¿y cuándo de la consumación de este siglo? 3. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que los acontecimientos de Lucas capítulo 21 tienen una proyección doble. Tuvieron un cumplimiento inmediato en Israel, pero también van a tener un cumplimiento futuro para nosotros. Y Mateo lo entiende claramente. Por eso hace separación en 3 cosas diferentes. Le dice, hablando de las señales en torno al fin de este mundo, de la iglesia y de su venida, le dicen: dinos. Mire cómo lo desarrolla Mateo. Le dice: dinos de todo lo que nos estás diciendo, ¿cuándo sucederá esto? ¿A qué se refiere cuando dice cuándo sucederá esto? Cumplimiento inmediato para los acontecimientos en torno a Israel. ¿Cuándo sucederá esto que estás diciendo que le va a suceder a Israel? Segundo, ¿cuál será la señal de tu venida? Acontecimientos futuros que tienen que ver con el fin de la era de la iglesia
en la tierra. Cuando el Espíritu tome a la iglesia madura, vencedora, y nos levanten a los aires para el encuentro secreto con nuestro Señor Jesucristo. Somos esa iglesia Rebeca que va montada en los camellos, en los ministros, comandada por Eliezer, que era el único que sabía el camino de dónde estaba su Señor, Espíritu Santo. Y tercero le dice, ¿cuándo será la consumación de este siglo? Eventos en torno al fin del sistema de este mundo. Porque este mundo no se va a acabar, ya sabe que no se va a acabar. Él dice que van a pasar muchas cosas, pero lo que va a haber es cielos nuevos, tierra nueva, una ecología nueva, una biología nueva. Pero aquí vamos a seguir. Por eso le digo que usted está plantado en una tierra y en un lugar que es miel para Dios. ¿Qué vio Dios aquí en medio de nosotros? No lo sabemos, pero aquí es donde se van a dar los más grandes acontecimientos que aún los ángeles, dice, anhelan mirar. Entonces, tanto Lucas como Mateo hablan. ¿Por qué tiene una proyección doble? Porque tanto Lucas como Mateo hablan de que van a ser odiados, ¿verdad? Fueron odiados los apóstoles, ¿verdad? Fueron perseguidos, fueron decapitados. Y, mire, no puse la cita, pero también dice que vamos a ser odiados de muchos. Y yo le pregunto, ¿usted cree que hay un odio hacia los cristianos hoy? Hermanito, usted vaya a pedir trabajo y diga que es cristiano y no le dan el trabajo. No, aquí necesitamos tranzas. Aquí mentirosos. Aquí gente que le entre a jale. Si no le entras, aquí no cabes. El que no tranza no avanza, dice el dicho. Lo van a odiar. Mire, sabe, nos odian todas estas ideologías que están brotando, todas estas ideologías de pensamiento, corrientes que estamos viendo. Usted ve que nos odian, ¿sabe por qué? Por pensar a la luz de la palabra. Usted dígale a un homosexual, a una lesbiana, dice la palabra de Dios que los homosexuales, los adúlteros no van a heredar el reino de los cielos, y va a ver cómo lo van a odiar. Los que son de a de veras, porque hay quienes dicen que son hijos de Dios y tienen amigos así. Yo no me meto. Yo respeto lo de cada quien. Ay, qué buena cristiana eres. Sí, yo respeto todo eso. Entonces tampoco tienes problema en tomarte una. No, la Biblia lo que condena es la embriaguez. Y entonces usted ve que se va a aperturar la iglesia a todo lo malo. ¿Para qué? Para no ser odiada y no ser perseguida. Porque nosotros vamos contracorriente. Nosotros vamos contracorriente de lo que sucede en el mundo, amados hermanos. El cristiano verdadero y genuino va en contra de todas estas cosas. Entonces ya no cabe duda que el fin se acerca. Y está entendiendo por qué tienen una proyección doble. Porque a ellos los odiaron. ¿Por qué? Porque creyeron que era una secta. Porque creyeron que había un solo Dios. No entendieron que era un Dios del cual se derivaron tres esencias para que ese Dios se diera a conocer a la humanidad. Porque si Dios no se da a conocer como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, usted no conociera a Dios. Se derivó en tres esencias de Él para que usted lo conociera como Padre, para que usted conociera el sacrificio del Hijo, y que hay un consolador, Dios Espíritu Santo, todos los días con usted, ayudándolo, animándolo, fortaleciéndolo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tonto el que rechace eso. Tonto, Y entonces le digo que ya está el final, pero en lo que quiero hacer énfasis en particular: hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. Y mire, no entendía por qué, pero mire, Mateo 24 verso 7 dice: será levantada pues nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. Yo le pregunto, ¿alguien se ha preocupado en qué escala va esto? ¿Usted cree que hay hambre en el mundo? ¿Por qué cree que hay hambre en el mundo?
Y ya se me antojaron los pancitos ahorita. Puras tentaciones, ¿ah? ¿Mande? No, de que hay más habitantes, eso provoca hambre, eso provoca que todo se intensifique y que haya millones de personas muertas. Pero no, mira, usted métase a la página de la ONU, no me crea a mí. Ahí sí yo sé que anda usted metida ahí en el Facebook, en el WhatsApp, en el chisme. Yo sé que se para y googlea y pone buenos días de Piolín y Silvestre para mis nietos. Imágenes de buenos días de Piolín con versículo. Durante los primeros meses del 2022, el número de personas hambrientas a 350, hermanos. Y cerró el año llegando a los 400 millones de personas. Por eso dice la ONU que el mundo enfrenta una crisis alimentaria sin precedentes en la historia de la humanidad. ¿Cuántos millones de personas somos en todo el mundo? ¿Alguien sabe? No, 8,000 millones de personas. Vamos para los 1,000 que van a tener hambre. Y dice la ONU, vamos para los 1,000 que van a tener hambre en 2023. Porque casi se duplicó. Entonces, vamos a llegar a los 1,000 en 2023. Pero dice la ONU, hay otros 1,000 que comen, pero comen mal. Pero hay otros porque no les alcanza para comer. No lo podemos meter como hambruna. Pero hay otros 1,000 que no comen bien y no se alimentan bien. Entonces, de 8,000 millones de personas, 2,000 mal alimentadas. ¿Qué hace referencia a eso? Que el 25% de la población el siguiente año va a tener hambre. Y que con el calentamiento global y todo lo que estamos viviendo, hermanito, en 2-3 años la mitad de la población no va a tener que comer. Por eso le digo que esto ya lo estamos viviendo, pero en carne. Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, dice: nos enfrentamos a una crisis alimentaria mundial sin precedentes. Hay una preocupación aguda, hermanitos, por el hambre que nosotros estamos viendo, pero también los terremotos. Un servicio de inspección geológica de Estados Unidos, una institución prestigiada en materia de esto, dice que los registros unos 18 terremotos graves con una magnitud de entre 7 y 7,9 y un gran terremoto de magnitud 8.0 mayor. A partir de puntual, al menos un terremoto terrible cada año. Y ellos dicen, ahora por la explosión demográfica, por todo el fracking, lo que es calentamiento global para construir grandes edificios, grandes empresas, el calentamiento global, vamos a tener, dice, terremotos que superen uno de 8,5 no lo aguantamos. Ahora imagínense uno de 9 y de 10. Pero todo esto, hermanito, solo el cristiano que anda en el espíritu. El que anda en la carne se duerme, hermano. Y dice que por no estar velando y orando atento a esto, cuando venga el Señor, ni se va a enterar. Ahí se va a quedar usted dormidito ahí en su silla. Todos los hermanos. Y ahí, ya cuando despierte ya no vamos a estar. ¿Dónde se metieron todos los hermanos? El espiritual para arriba, el carnal, tribulación y gran tribulación. Pero dice que estos terremotos apenas el apóstol Sergio dio un estudio acerca del reino animal. Estuvieron comentando un poco acerca de eso y nosotros en nuestro programa tuvimos un estudio de cómo iba a operar el reino animal, porque dice la palabra de Dios. Me recuerdo hace 4 o 5 años que dimos este estudio del reino animal. Hablamos de Apocalipsis, donde dice que Babilonia es guarida de todo espíritu inmundo. ¿Qué más? Toda ave inmunda. Y recogimos esa luz que Dios nos dio y hablamos de las aves inmundas que están provocando pandemias en todo el mundo. Porque usted sabe que se cree que el que provocó esta terrible pandemia allá en China fue el murciélago, y ahorita le voy a demostrar que no fue así.
Pero mire, me pasé lo de las. Es que mire, aquí puse una imagen bonita, mire. Uy, no, mire. Bueno, está más adelante, está más adelante. Es que quería enseñarle esta del perrito. Ya me di gusto de enseñarle al perrito, mire. Cuando bañamos al Rocky, mire. No, mire, usted sabe que dice que los animales tienen la capacidad, porque tienen unos sentidos agudos para predecir terremotos, predecir catástrofes y muchas cosas. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Mire, ahorita vamos a hablar de eso. Pestes. Ya vimos que los terremotos desde 1900 se han intensificado y que vamos a tener uno por año desastroso. Pero con todo lo que estamos viviendo, hermanito, esperamos uno de 9 o 10 superior. Y mire, yo hace como unos 5 años tuve un sueño que escribí, donde yo veía, hermanitos, cómo en un sueño me ponían las noticias. Y yo veía que decían: el terremoto que acaba de sacudir a nuestra nación es un terremoto de 11 grados en la escala de Richter. Yo decía: Dios del cielo, nadie va a quedar parado. Pero cuando venía ese terremoto, nosotros ya estábamos como resguardados. Y yo me asomaba del lugar donde estábamos resguardados y yo ya veía muchos entes espirituales. Yo veía a hombres vestidos así como del ejército. Pero cuando yo les veía sus rostros, eran rostros de oscuridad y sus ojos se les veían de luz. Y a donde yo me movía, ellos se movían. Había ya un ejército vigilándonos, pero no de esta tierra, sino de parte del diablo, hermanitos. Y ahorita le voy a explicar eso. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nos quedamos debajo de una piedra hoy, ¿a dónde va su alma, hermanitos? Que hoy hubiera sido ese terremoto, ¿para dónde va usted? ¿Para arriba o para abajo? Que mire, yo hablaba ahorita con mi sobrina y vi que estaba llenando la hoja ahí de liberación. Y como se ha sentido muy mal, dice: no, yo siento que ya me voy, que ya estoy más para allá que para acá. Y yo le decía: no eres tonta, eres inteligente, porque ahorita vas a pasar a liberación para que cualquier cosa que pase ya sabes que vas para arriba, estás poniendo, es inteligente. Pero mire, ¿qué son las pestes? Pandemias, ¿qué son? Mire, según el diccionario Vine, cualquier enfermedad infecciosa o mortífera. Pero también el Vine dice que se usa metafóricamente para referirse a hombres que son pandemias, que son plagas, que son pestes. Entonces, ¿qué entiende usted con este significado? Y pandemia del griego significa todo y pueblo, todo el pueblo. ¿Qué entiende usted, hermanitos? ¿Por qué hace referencia a virus y a hombres que son pandemia? ¿Qué entiende usted? ¿Qué entiendes, Aileen? A ver, dime, ¿qué entiendes? Que haga referencia a virus, pero también a hombres. ¿Qué entienden? Pandemias por virus, pero vamos a tener, pandemias promovidas por hombres. ¿A qué nos referimos? Hombres, hermanitos, promoviendo conductas, promoviendo ideologías, promoviendo apostasía bajo la unción del diablo. Entonces, por eso usted ve que hay hombres que son pandemias, porque de un hombre en Estados Unidos salió la más grande pandemia que está asolando a la humanidad en materia de ideología LGBTQ. De ahí salió. ¿Se da cuenta cómo hay hombres, pandemias? Que también hay hombres que están promoviendo la inmoralidad, mujeres que están promoviendo el feminismo radical extremo, que hay la maldad de género. Solo va a ser en el reino eterno, no ahora. En el reino eterno va a haber igualdad. Por eso usted ve que en el Edén dice: varón y varona los crearon al mismo nivel. Pero esa igualdad se va a dar hasta el reino futuro, no ahora.
Entonces dice que va a haber hombres plaga. Y yo le pregunto, ¿cuántas pandemias y plagas habrá por hombres? ¿Qué otra plaga se le ocurre que ha sido promovida por los hombres? Porque dice Hechos 24:5, de Pablo decían que era un hombre peste. ¿Sí lo ha leído? Hemos hallado que este hombre es una peste y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Tenga cuidado de meter a hombres pestes en su casa. Porque hay gente que cuando usted mete a su casa le promueve una plaga o una peste. Los contaminan de inmoralidad. Despiertan a sus hijos a cosas que no. Tenga cuidado, porque va a haber hombres y mujeres que van a provocar pandemias. Usted meta a un hombre, a un joven peste, a un joven plaga en una escuela, que lleve arma, que lleve drogas. ¿Y cómo va a estar todo el salón y toda la escuela? En lo mismo. Guarde a sus hijos de los hombres que son pestes. Pero también dice que va a haber pandemias por virus. Y aquí es donde esas pandemias tienen su relación con el reino animal. Porque hay animales, dice la palabra de Dios, que son inmundicia. Y que son transportadores de ¿qué? De virus, pero también de espíritus inmundos, de desastres y de calamidades. El reino animal tiene una importancia, trascendencia, porque usted ve que aunque todavía no se sabe a ciencia cierta qué animal provocó el brote de coronavirus que surgió ahí en la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre del 2019, todo apuntala que fue el murciélago. Porque usted ve que los chinos hasta sopa de murciélago se comen. Y del mercado donde se cree que brotó hay animales exóticos. Y dijo China, no, aquí nosotros no vendemos murciélagos. No, claro, no los pones ahí, pero clandestinamente los vendes. Es como cuando usted va ahí al mercado de Sonora, que va a comprar su de ese amarre para que no se le vaya su marido, su novio, su novia. Va por su toloache y usted pregunta por animales exóticos y le dice, no, aquí no hay. Pero váyase más al rinconcito y agarre ahí uno de esos que ¿qué se le ofrece? Oye, necesito un animal así, así, así. ¿Cuántos quieres? De a tanto. Entonces sí hay animales así. Pero el murciélago en este caso no provocó la pandemia. ¿Quién cree que provocó la pandemia? Hombres pestes. ¿Por qué? Yo en octubre de 2019, yo tuve contacto con una persona, un dominicano, que trabaja para la organización FEMA. ¿Han oído de hablar de la organización FEMA? Es una organización en Estados Unidos que inyecta capital al mundo ante un desastre mundial. Eso es FEMA. Yo platiqué con este hombre, un dominicano, que era yerno de un español conocido por todos nosotros, era su yerno. Yo platiqué con él y platiqué con un hermano ahí en Estados Unidos, con el cual nos íbamos a asociar para todos estos negocios que le digo. Y en octubre de 2019 me dice de hermano allá de Estados Unidos, fíjate que te recuerdas, dice, de este dominicano, de lo que estuvimos platicando. Sí, me dice que te pongas a investigar porque FEMA se está preparando para inyectar millones y millones de dólares en una catástrofe que va a ocurrir en diciembre de este año. A nosotros 2 meses antes nos dijeron que iba a venir un desastre para la humanidad. Y yo en noviembre en un programa de radio le dije, no sé qué es, pero prepárense, porque en diciembre de este año va a venir una crisis terrible a todo el mundo. Un virus fabricado en laboratorio. Y entonces, como ya vieron que esto no funciona y que no se murió mucha gente, ¿sabe qué van a decir estos hombres? Plaga, pandemia, vamos a hacer uno más fuerte.
para que se cumpla la ley que ellos tienen, porque ellos tienen códigos de conducta. Y una de las leyes que ellos tienen es la ley de Hitler. Hitler, cuando veía a sus soldados, los metía a un entrenamiento extremo. ¿Y qué decía Hitler? Va a sobrevivir solo la raza que es superior. Solo el que es superior va a sobrevivir a este asunto. De la misma manera aquí, hermanitos. Pero en un país como México, mal alimentado, lleno de grasa, de triglicéridos, de colesterol, de azúcar, ¿cómo cree que nos va a ir? Pregúntale a los que tuvieron COVID y que tienen diabetes, pregúntale cómo les fue. Porque yo le decía a mi suegro que el COVID se esconde en las enzimas de azúcar y el cuerpo no lo ataca porque cree que es azúcar. Por eso no lo destruye. Pero gracias a Dios que los que entren en el poder y en la sobrenaturalidad de Dios no dependen de las vacunas ni de los medicamentos, de su entrega y de su confianza al Señor. Denle un aplauso al Señor. Eso es lo bueno de este asunto, ¿ah? Mire, Apocalipsis 18:2 dice: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, de guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver aquí? Que haya animales inmundos que son instrumentos de las tinieblas, que son portadores de enfermedades, de desastres o de espíritus inmundos. ¿No dice la palabra de Dios que cuando el Señor vino a la tierra de Gadara a traer esa gran liberación de la opresión de demonios que estaban en cuerpos humanos, ¿a dónde le dijeron los demonios que los arrojara o que les permitiera habitar? ¿En los cerdos? Por eso el cerdo es un animal inmundo. Cuando la Biblia habla de animales inmundos, aves inmundas, no habla porque sí, no habla porque la carne tiene mucha grasa. Ay, es que es animal o ave inmunda porque tienen grasa y no tienen nutrientes. No tienen nutrientes las carnitas. Es la única carne que no tiene nutrientes, pero ¿qué tal sabe? ¿Ah? No lo dice por eso, lo dice porque son animales que albergan enfermedades, virus y espíritus inmundos. Usted ve que hay mucha gente que ha muerto porque ha comido carnes. ¿Qué bacteria alberga, por ejemplo, el cerdo? Los cisticercos. ¿Y a dónde se van? A comer el cerebro. Camarón, ese es otro. Y luego aquí que no lo limpia bien el siervo en su negocio. Pues. Bueno, hay que quitarle ahí No es tripa. No es tripa, son sus heces. Yo pensaba que era su tripita aquí, el ciervo del camarón. No, son las heces del camarón. Toda mi vida viví engañado. ¿Ah? Bueno, aprendiste algo nuevo hoy. Entonces se da cuenta que hay animales que promueven. Mire, Salmo 102:6. Mire, ¿cuántos han soñado con búhos o con lechuzas? A ver, alce la mano. ¿Cuántos han soñado con búhos o lechuzas? Parezco una lechuza del desierto, soy como un búho entre las ruinas. ¿Sabe que para los aztecas y los mayas el búho era un presagio de muerte y un símbolo de destrucción? Ellos sabían que cuando un búho se paraba por la zona, anunciaba una calamidad y un desastre. Cuando vinieron esas grandes invasiones a Inglaterra y han tenido que enfrentar desastres naturales, todos los historiadores dicen que fueron anunciados por una parvada de búhos. Y también hermanitos, el búho es una figura de las potestades que se mueven entre las sombras de la noche, como Lilith, como esa entidad femenina que promueve la inmoralidad. Entonces dice, soy como búho ¿por qué? Porque el búho anda
entre las cosas que Él quiere arruinar y destruir, anuncian eso. Entonces, si usted ha soñado con búhos, es porque hay potestades, hay una confabulación contra usted para verlo en ruinas. Ver arruinada su economía, ver en ruinas a sus hijos, ver en ruinas su casa. Por eso nosotros tenemos que conocer esta operación del reino animal. Y también, mire qué lindo, el mejor amigo del hombre, muy inteligente, pero tiene sentidos mucho más agudos que nosotros. Y varios estudios han demostrado que los perros son capaces de sentir con anticipación movimientos sísmicos. Por ejemplo, nuestro perrito, lo que fue antier y ayer, en una lata, no se quería dormir. Él tiene su casita abajo de la escalera. Ahí donde tenemos la escalera en la casa, ahí tiene abajo su suite. Y ahí aparte tiene su casita. Bueno, lo que fue antier y ayer, hermanito, desesperado, que se quería salir, que no quería. Y él no es así. Él es de los que tiene sueño y voluntariamente se mete solo a dormir. Pero uno se da cuenta que tiene que ser más sensible, hermanito, a las cosas, a lo que también en el reino animal puede estar sucediendo. Incluso en los terremotos, en los tsunamis de Japón y etcétera, los perros, hermanito, hay quienes tienen perros solo para poder prepararse de lo que puede venir a nivel de desastre natural en esos países. Y mire, si profundizamos un poquito más, ¿quién le dio de comer a Elías en la cueva? Cuervos. Dice la palabra de Dios que las palomas nos van a alentar. Y hasta el Señor, Dios en la palabra usó animales irracionales para hablarnos, no usó una burra. ¿Sabe por qué? Porque los animales antes tenían habla. Porque cuando usted se va al Génesis y dice que la serpiente engañó a Eva, el hebreo dice que era un culebro, un ser culebro. Y yo le pregunto, ¿cómo habló con Eva? Si los animales no hablan. Los animales antes hablaban. Y por eso usted ve que hay animales que quieren como hablar. El loro, por ejemplo. El gato, pero el gato no es ¿sabe que el gato no es de esta tierra? En los gatos no se ven en la Biblia. ¿Por qué no están en la Biblia los gatos? Porque fue un regalo de los Anunnakis a los egipcios. Por eso usted avienta un gato de 20 pisos y cae como si nada, porque tienen otra conciencia de lo que es la gravedad. Fue un regalo de esas civilizaciones que vinieron a visitar la tierra y se lo dieron a los egipcios. Por eso no está en los registros de la Biblia. David dice que peleó contra osos y leones. Y bueno, allá mi papá, que le gusta la historia de Israel y todo eso, si tú profundizas en la historia, dice que en los tiempos de David no había osos y leones, no eran propios de la flora y de la fauna de Israel, que eran traídos, pero no eran propios de la flora y de la fauna. Porque usted va y tiene muchos años, cientos de años, que no ven eso en Israel. Pero sin embargo, son animales muy simbólicos. Entonces, si no había, ¿con quién peleó David? Con nahuales. Con nahuales. Por eso usted ve que hay animales que la brujería, la hechicería usa para como, mire ese tal chupacabras que vivimos aquí en nuestro país. Ese no fue un invento, ese era un nahual. ¿Y sabe por qué estaba en las tierras de Michoacán y todo? A partir de acá apareció el nahual, se incrementó el tráfico de drogas y secuestros en esas regiones. Véalo. Entonces, ¿qué anuncian? ¿Qué traen? Miseria, calamidad. Usted tiene que estar, los que sueñan con perros falsos, hermanos. Me daba un sueño tremendo un hermano, no me acuerdo quién fue, un hermano, una hermana. ¿Quién me dio este sueño? Que soñaba, que veía, no, me parece que fue la hermana Ana, no vino, nuestra hermanita Ana, pero ella decía, está ya con los niños. Dice que soñaba perros que llegaban a la iglesia, pero que
tenían cabello muy crecido, pero también calvo, como si tuvieran sarna. Y dice, yo veía que se querían infiltrar entre nosotros, que se creen muy consagrados, que se creen muy maduros, pero están calvos, no tienen nada de madurez ni de consagración. Y que es gente que con una falsa madurez y que se creen más santos que los demás, pero son falsos. Que creen que pueden juzgar, señalar, medir, hermanitos. La serpiente, usted sabe el engaño. Mira, ahora que fuimos a ver el domingo la película esta de Wakanda, sí, Wakanda se llama Por Siempre. Todas estas películas usted sabe que los grandes productores son judíos. Los mayores cineastas y empresarios de Hollywood son judíos. Solo debe usted saber. Y que no hablan por hablar. ¿Y qué dice? ¿Contra quién le estaba luchando esta hermana del Pantera Negra? Contra un ser alado, ¿no? La serpiente alada, que para nosotros ¿quién es? ¿Quién? Quetzalcóatl, ni su historia de su... Es que no se sabe la historia porque usted es italiano, ¿ah? Discúlpeme. Aquí puro español, italiano y francés. Solo yo, mire, solo yo soy patarrajada del pueblo. Pues usted no. Yo sí, yo soy ahí, mire, de Toluca. Por eso me apellido como me apellido. Yo soy de Toluca y de Oaxaca. Pues por eso conozco. No crea que porque sé más que usted. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y mire, todas las grandes civilizaciones, los mayas, los toltecas, los aztecas, todos los que construyeron, los egipcios, todos los que estuvieron construyendo pirámides que tienen que ver con los equinoccios solares, que no están puestas porque están ahí, todos en su mitología, vamos a decirlo así, en sus leyendas escriben que fueron civilizados por un hombre alado que venía como en una especie de canoa empujada por serpientes. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese ser alado, emplumado, que vino a enseñarle a civilizaciones a ofrecer sacrificios, a civilizarlos? Pero ¿qué está diciendo entonces ahí esa película? Que ese hombre alado está por personificarse otra vez anticristo. ¿Y qué dicen en la película? No, dicen que no quieren nada con nosotros, que no van a caer en nuestras fauces, que eso de anticristo no. Pero ¿qué le dice el Quetzalcóatl a la mujer que le dijo: yo iba a pelear contigo hasta el final, dar mi vida, pero cuando vi que te arrodillaste ante el mundo y su tecnología, tranquila, dice, va a llegar el día en que el mundo va a colapsar y van a venir todos ante mí. Mire, hermanito, más claro ni el agua. Más claro. Entonces, y hombres que van a hacer, le digo, pandemias, que van a promover ideologías de género. Usted ve que la pandemia que tuvimos aquí en México de la gripe, la viruela, ¿quién la trajo? Hombres pestes, los colonizadores. Por eso va a haber animales y virus. Y mire, ¿sabía que cada 100 años aparece una pandemia? Ya termino. ¿Sabía que cada 100 años aparece una pandemia? Mire, déjeme regresar porque las puse al final y quiero que usted se vaya con el desglose y que nada más porque diga, es que dice que cada 100 años, sí, pero ¿dónde dice? ¿Va? ¿O dónde? ¿O de qué se está basando? El 1400 la peste negra, 1520 la viruela, 1620 la peste atlántica, 1720 la plaga de Marsella, 1820 aparece el famoso cólera, gripe española en 1920 que mató a millones de personas. 100 años después aparece el coronavirus. ¿Qué nos querrá decir el Señor? Que cada 100 años hay una pandemia. Porque le estoy dando al menos 7, 8, 9 pandemias que han sucedido cada 100 años y en el 20.
Dice la palabra de Dios que tenía Abraham 100 años cuando le nació Isaac, el hijo de la promesa. ¿Qué está anunciando el Señor entonces para los que tenemos esta revelación? Que es, no es la venida. Que está por nacer el hijo varón que va a ser arrebatado hasta el trono de Dios. Que lo que va a ser remanente fiel, hijo vencedor, hijo maduro, está por ser levantado a los aires. Y dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, Génesis 11:10 dice: y estas las generaciones de Sem. Sem era de 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. ¿Sabe qué significa Arfaxad? Regeneración. Y usted sabe que estamos por entrar a una regeneración. Nos van a regenerar el cuerpo, van a regenerar esta tierra. Mira, hermanito, ya si usted se pone a analizar los 100 que hay en la palabra, usted va a ver que todo apuntala al tiempo del fin y a la venida del Señor y al Hijo que tiene que ser arrebatado a los aires. Pero dice que la mayor de las plagas van a venir por juicios. Cada 100 años, le digo, aparece una pandemia, pero muchas de ellas dice que por desobedecer y despreciar la palabra, el Señor infestará de plagas hasta acabar contigo en la tierra de la que vas a tomar posesión. Dice, el Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas. Manito, entonces hay que revisarnos. Porque no todo es producto de un virus, también es producto de ¿qué? De la disciplina de Dios. Hay que checar cómo anda el carácter, cómo anda la entrega. Porque dice, el Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas, inflamaciones, calor sofocante, sequía y con plagas y pestes sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. ¿Cuántos viven una vida hostigada? Ay, hostigados que ahora le duele el estómago, ahora le duele la cabeza, ahora ya se enfermó. Tenga cuidado, no lo estoy diciendo. El problema es que la gente no cree que está mal. El problema es que no es que lo dice por mí o lo manipulas ahí está. Ahí está. Pero mire, también dice que el Señor va a enviar sanidad y medicina. Y yo los curaré. Pero mire, ¿cuál es la diferencia entre la medicina del mundo y la medicina de Dios? ¿Cuál es la gran diferencia que usted ve aquí? De tomarse una pastilla a andar en la medicina del Señor. Que la medicina del Señor trae revelación. Yo los voy a curar, pero les voy a revelar por qué están enfermos. La medicina del mundo, usted va, se inyecta, se siente mejor y sigue con el mismo carácter, sigue con la misma conducta, sigue con la misma actitud, sigue hundido en lo mismo. Pero Dios dice, yo solamente te voy a sanar cuando aceptes la revelación de por qué estás así, de enfermo. Ya se acabaron los amenes, ¿ya? Ya no nos gusta que nos digan, quiere que mi hermanita venga para acá. Dios me mostró que usted está en cama, así, 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 no sale por esto y por esto. Ya no le gusta. Pero si no hay revelación, no hay cura. Si no hay cura, no hay medicina. Y si no hay medicina, no hay abundancia de paz y de verdad. Pero por eso le digo que tenemos que entrar, termino, al poder y a la sobrenaturalidad de Dios. Porque estos tiempos de pandemias, de animales que son plagas, de hombres que son pestes, de todo este cumplimiento, dice Hechos 4:29-30, que dice que mientras, Señor, nosotros predicamos tu palabra, tu mano de poder y de autoridad y de sanidad se mueva sobre tu iglesia. ¿Qué va a traer sanidad a nuestra vida? Exponernos a la palabra de autoridad y de poder, a los dones de sanidades. Y les quiero dar un anuncio. Delegamos específicamente a un matrimonio que es nuestra hermanita Ana y nuestro hermano Jesús a orar por los enfermos. Hay un matrimonio que el Señor está levantando específicamente en esa área.
liberación, ministración, todos nuestros hermanitos Ornelas y que bueno, también se mueven, ¿verdad?, en la sanidad, pero quien vemos que tiene un don marcado de sanidades, que está fluyendo en eso, es nuestra hermanita Ana y bueno, juntamente con su esposo. Entonces, cuando haya alguna enfermedad, acérquese a ellos. Denle un aplauso al Señor que sigue equipando a su iglesia. La oración, no suelte la oración. No suelte la oración, la delegación de poder que Jesús le dejó a sus discípulos. Les doy autoridad, van a poner la mano sobre los enfermos y sanarán, van a orar por los muertos y se levantarán. La administración del Espíritu, cuando hay unción y gozo en medio de la alabanza y sanidad. Pero cuando estoy preocupado, ay, no me vaya yo a desmayar, ay, no, se me va a ir el aire y ya no pueda yo. Métase a la alabanza, a la unción y al gozo y ahí va a quedar, mire, finito, hermanito. Mire, el poder del manto también, porque no dice la palabra de Dios que aquella mujer que llevaba 18 años con problemas de flujo de sangre, que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, el poder del manto que hay en el ministerio, el nuestro, el que bendice al pobre, dice que Dios se va a acordar de él en el día de la enfermedad. Cuando usted esté enfermo, va a decir, si este es, mire qué bueno es Dios. Va a decir Dios, este no obedece, es necio, es duro de corazón, es esto, el otro, pero bendice al pobre y va a mandar a sus ángeles, vayan a sanarlo. Oiga, pero mira cómo es, cómo ha sido. ¿No dijeron así de Pablo? ¿No dijo así Ananías? Pero ha sido terrible con tu iglesia. Ve, visítalo, que le voy a dar la vista otra vez. Instrumento escogido de gloria me es. Así usted falla en algunas cosas, tropieza, pero si usted bendice al pobre, ahí va a llegar el Señor con la sanidad en sus alas sobre su vida. Bendiga a los pobres. Dele un aplauso al Señor. Acuérdese siempre de los pobres. El consejo sabio dice que trae sanidad al alma, las palabras dulces de ánimo y de fortaleza y la administración profética. Se recuerda que al rey Ezequías le dijeron, ve y profetízale que he oído su oración. Profetízale que no va a morir, que le voy a agregar 15 años más de vida. Estamos profetas que traigan sanidad al pueblo, hermanitos. Ya deje de que bolita negra y bolita blanca, y un profeta que ministre salud, que ministres, que ven, que le diga, ven, así te dice el Señor. Vas a estar 2, 3 días postrados, pero al tercer día te vas a levantar, dice el Señor. Hermanito, calidad. Pero yo me recuerdo que cuando yo estuve malo de una infección en los riñones, llegó una profeta, mire que yo dije, desde ahí dije, esta no es profeta, porque no conocen la palabra. Y llegó y ¿sabe qué me dijo? Ay, hermano, estuve orando por usted porque, ay, a lo mejor uno está de necio, a lo mejor ya es su tiempo de que Dios lo levante, y uno aquí orando. ¿Qué esperanzas? Un solo profeta no llegó a darme una palabra de bendición, hermanitos. Pero qué bueno que digan de aquí a 2, 3 días. Ayer que les puse esa cita, Dios me habló ayer de todos los que están enfermos de las vías. Dios me habló y me dijo, van a estar bien, dice. En 2, 3 días se van a levantar y diles que tengan ánimo, que no les va a pasar nada. Tengan ánimo, que yo estoy con ustedes. Tenga ánimo, hermanito. Tenga ánimo, va a estar bien.